Hola a todos, bienvenidos a mi canal Dame Más Datos. En este vídeo voy a explicar cuál es el número real de fallecidos por el coronavirus y por el camino os voy a explicar varios conceptos interesantes. Por ejemplo, la causa de muerte oficial no es siempre la más eficaz para entender los muertos totales en una epidemia. Y esto es relativamente normal. Os voy a mostrar cómo en las epidemias de gripe el impacto real puede ser hasta más de 10 veces el número real de fallecidos. Pues lo que se hace es comparar cuánta gente ha muerto respecto a los fallecidos históricamente, gracias a una herramienta estadística. Con esta herramienta, el Momo, os voy a decir por qué el coronavirus ha causado entre el doble y el triple de muertos que la estadística oficial. Y no solo de una forma, sino de dos formas distintas. La primera forma se basa en la incongruencia estadística de la composición demográfica de los fallecidos oficialmente por el coronavirus, cuando se comparan con el exceso de fallecidos según el registro. Sabemos que en realidad están muriendo mucho más ancianos y que para que los datos tengan coherencia, el número real total de fallecidos tiene que ser mínimo el doble que el oficial. La segunda forma me permite estimar el múltiplo de fallecidos aproximado de las 4 comunidades autónomas con más fallecidos, que son en este orden: Madrid, Cataluña, las dos Castillas y a lo que ha añadido Andalucía, que es la comunidad en la que yo vivo y por tanto me interesaba conocerlo. Y aquí vienen varias sorpresas. Yo me esperaba datos relativamente homogéneos, quizás con unos múltiplos un poco superiores en aquellas comunidades que se han visto más superadas. Pero hay alguna sorpresa muy grande. Tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla y León hay que multiplicar por casi 4 veces el número oficial de fallecidos para saber cuánta gente ha fallecido realmente. En Madrid y Andalucía anda sobre 2,5. Y mientras tanto, en Cataluña el múltiplo me sale de 1, es decir, que están haciendo muy buen trabajo contándolos a todos. Esto, además, sería consistente con el hecho de que Cataluña hubiese crecido tanto el número de muertos por habitante, en relación con otras comunidades autónomas con características similares en cuanto a humedad y temperatura. ¿Por qué esta discrepancia entre datos oficiales y muertos reales? ¿Es esto normal? ¿No debería ser mucho más fácil contar fallecidos por coronavirus? ¿Has dado positivo al coronavirus? ¿Has muerto? Contado. Pero en la realidad hay casos mucho más complicados. ¿Qué os parece si analizamos varios casos hipotéticos a ver cómo lo podríamos contar? Y ahora os paso con mi yo del pasado. El caso A es una persona que tiene síntomas leves de coronavirus, se hace el test, da positivo, y es una persona que tiene afecciones cardíacas previas. Finalmente sufre un infarto y muere. ¿Lo contamos por culpa del coronavirus? ¿Sí o no? El caso B es un paciente que también da positivo por coronavirus, pero esta vez tiene un cuadro grave, tiene neumonía, entra en la UCI y acaba muriendo. Pero resulta que era enfermo terminal de cáncer. ¿Lo contamos como muerto por coronavirus? El caso C es otra persona que vuelve a dar positivo por coronavirus, desarrolla un cuadro grave de neumonía y acaba muriendo. Esta persona tenía 97 años, estaba muy grave, acumulaba una gran cantidad de enfermedades crónicas, aunque ninguna terminal. Probablemente la próxima gripe que hubiese cogido hubiese sido la última. ¿Lo contamos por coronavirus? ¿Sí o no? Y el caso D. Esta persona no ha dado positivo por coronavirus, no tiene ningún síntoma por coronavirus, tiene un derrame cerebral, pero debido al colapso sanitario, la ambulancia llega horas más tarde y una vez en el hospital también tardan tiempo en atenderle. Acaba siendo la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por culpa del coronavirus? Vamos a verlo en mi famoso Excel a ver si coincidimos. En el caso A, puede parecer que muere de un infarto cardíaco no relacionado con el coronavirus. Sin embargo, sabemos que hay comorbilidad entre las afecciones cardíacas y el coronavirus. Es decir, que en la presencia de ambas se multiplica la posibilidad de fallecimiento. Por eso seguramente la posibilidad de que haya tenido un infarto se haya multiplicado por tener coronavirus. Así que le voy a dar un 0,3 sobre 1. En el caso B, sabemos que el paciente se iba a morir de todas formas porque ya era enfermo terminal de cáncer. Sin embargo, ha perdido tiempo de vida por culpa del coronavirus. Le damos un 50%. En el caso C, aunque las probabilidades de que muriese eran muy altas por cualquier pequeño motivo, al final fue el coronavirus el responsable de la muerte, así que sí, ha muerto por coronavirus. En el caso D, no podemos saber con certeza si el paciente hubiese muerto o no, de todas formas, aunque no hubiese habido ninguna crisis del coronavirus. Sin embargo,
podemos saber que estadísticamente hay gente que está muriendo de más por culpa de que no recibe suficiente asistencia médica. Le podemos dar 0,5. Obviamente así no es como funcionan las estadísticas de fallecidos. No cuentas decimales de posibles muertos, sino que cuentas o no cuentas a una persona. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque tenemos casos de todo tipo. De gente que hubiese muerto con coronavirus, igualmente sin coronavirus. De gente que ha muerto sin coronavirus, pero no hubiese muerto si no hubiese existido el coronavirus. De gente que no está contada ni siquiera como coronavirus, pero tenía el coronavirus. Pues bien, imaginaos que tuviésemos una herramienta para saber cuánta gente hubiese muerto y compararla con la gente que realmente ha muerto. Os quiero presentar a Momo. No hablo del reto viral que se puso hace de moda 2 años. Momo es en realidad el acrónimo del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, que es la herramienta que tiene España para identificar las desviaciones de mortalidad diaria por todas las causas, observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad. Está gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Se creó en 2004, después de que hubiese una gran ola de calor que barrió toda Europa. Oficialmente en España murieron solo 140 personas, pero se sospechaba que eran muchas más. Y efectivamente, cuando se comparó con el número de fallecidos de años anteriores, se comprobó que el número de muertos se aproximaba más bien a 13.000. Y es normal esta diferencia, porque la gran mayoría de las personas que muere por el calor no muere solo por el calor, sino que muere porque tiene muchas enfermedades crónicas por detrás. Os voy a poner un ejemplo. Cuando la ola de calor de 2015 murieron cerca de casi 3.000 personas más de lo normal. Sin embargo, justo el mes siguiente murieron bastante menos de lo normal. Todo concentrado en la población de más de 75 años. De esto se puede deducir que cerca de un cuarto de los fallecidos en la ola de calor eran personas ya muy débiles que probablemente hubiesen muerto durante el mes siguiente. A esto se le llama efecto cosecha. Aunque se creó para una gran ola de calor, realmente el Momo se utiliza mucho más para las epidemias de gripe. De hecho, existe el Euromomo, que es un proyecto paneuropeo para que utilicemos un algoritmo común para analizar precisamente cuánta gente muere en este tipo de eventos, ya sean olas de calor, epidemia de gripe o pandemias globales de coronavirus. Echemos un vistazo a su web. Sé que parece sacada de 1999, pero la información que ofrece es muy potente. Este es el mapa de la última semana disponible, que va del 23 al 29 de abril. Sin embargo, os advierto que los últimos datos pueden estar retrasados. Como se puede ver, son España e Italia los más afectados y seguidamente son Suiza, Bélgica e Inglaterra. Pero el Momo también te da datos de los últimos años. Y aquí lo más interesante es que se puede ver el exceso de mortalidad por cada franja de edad. De 0 a 4 años raramente se ve afectado por las epidemias, gracias a Dios. De 5 a 14 años, de 15 a 64 años se ve más afectado, cuando ocurre algo un poco más extraordinario, y como era de esperar, son aquellos de más de 65 años los más vulnerables a epidemias y olas de calor. Si os dais cuenta, sigue un patrón claro. En los meses de invierno muere más gente por culpa de las epidemias de gripe, mientras que esos piquitos en los valles son los excesos de fallecidos causados por las olas de calor. Es por esto por lo que muchas veces se ha comparado el coronavirus con la gripe, porque aunque no nos demos cuenta, la gripe es capaz de matar a cientos de miles de personas en cada epidemia. Hagamos una pequeña pausa para hacer énfasis en este aspecto. Casi todo el exceso de muertos se acaba concentrando entre los mayores de 65 años, en las epidemias de gripe y en las olas de calor. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. En la mal llamada gripe española de 1918, en la que murieron cerca de entre 40 y 50 millones de personas, el 99% de las muertes se registró entre aquellas personas de menos de 65 años y más del 50% entre aquellas personas entre 20 y 40 años. Y ahora volvamos al Momo, a ver qué informes está publicando acerca del coronavirus. Así encontramos que tienen realizada una gráfica muy interesante. Esta gráfica representa cuánta gente está muriendo en relación con la gente que estaba esperada, según la serie histórica. Si queremos ver los mismos datos en números, los tenemos un poquito más abajo. Aquí están. Tenemos que del 17 de marzo al 7 de abril, en principio han muerto un exceso de 14.000 personas con respecto a lo esperado. Mientras que si nos vamos al último boletín, publicado por el Ministerio de Sanidad, resulta que ha habido 15.000 fallecidos, muy en línea con lo que acabamos de ver. ¿Todo resuelto? Espera un momento, ¿los datos encajan a la perfección?
No es lo que me esperaba. De hecho, mi caso más optimista es que solamente fuera el doble de los datos oficiales. ¿Por qué? Precisamente cuando hay tanta diferente casuística, como la que estuve explicando al principio del vídeo, es complicado ir asignando motivos de fallecimiento. Veamos el ejemplo de la gripe. En teoría debería ser algo también relativamente sencillo, sin embargo esto no ocurre así. Si nos vamos a los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, más recientes disponibles, que son del año 2017, podemos ver que el número de muertes oficiales por gripe en España fueron 1.175. En cambio, cuando nos vamos al momo, podemos ver que pueden morir hasta 3.000 personas en exceso a lo habitual en la epidemia de gripe de 2017. Y se calcula que unos 15.000 murieron en exceso por culpa de la epidemia de gripe. Un múltiplo de casi 15 a 1. El otro motivo por el que esperaba que el número real de fallecidos por coronavirus en España fuera muy superior al real es que estamos viendo que está pasando también en el resto de países de nuestro alrededor. Todos los días estoy leyendo una nueva noticia acerca de cómo en tal o cual país hay realmente mucho más muertos de lo que dicen las estadísticas oficiales, incluyendo España. Uno de los casos más llamativos es precisamente utilizando una herramienta como el momo en Italia, concretamente en la ciudad de Nembro, en donde el exceso de muertos en el registro supera 4 veces el múltiplo de fallecidos oficiales por coronavirus. Por eso, con toda esta larga lista de antecedentes de otros países y con propias noticias en España acerca de cómo no se pueden estar contando todos los muertos, me esperaba que el múltiplo fuera muy superior. Y realmente sí que lo es. Lo único que tenemos que mirar los datos más en profundidad. Empecemos comparando los grupos de edad en cada uno de los dos informes, a ver si podemos ir sacando algo en claro. Veréis, en el boletín del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus se puede profundizar un poquito más sobre los datos. Por ejemplo, se puede ver una distribución por edad de los afectados por coronavirus. Y lo podemos comparar con el momo, con la distribución por edades. Y lo volcamos todo a mi Excel. Y aquí, en el Excel, hago una pequeña conversión desde los datos del Ministerio de Sanidad, que están dados en rango de edad de 10 años, a una conversión a como lo presenta el momo, que es entre menos de 65 años, entre 65 y 74 y más de 75 años. De esta forma podemos comprobar si la proporción en los rangos de edad coinciden entre ambas. Y la conclusión es que, aunque son similares en el sentido de que la mayor proporción de fallecidos ocurre entre aquellos de más de 75 años, y aquí pasa algo muy curioso, y es que la proporción de fallecidos de menos de 65 años en el boletín del Ministerio de Sanidad es la mitad en el momo. ¿Por qué está pasando esto? Bien, sabemos que los casos que se están dejando de contar más son los relacionados con aquellos que mueren fuera de las instalaciones hospitalarias, a los que nunca se les ha hecho un test que pueda dar positivo por coronavirus. ¿Dónde ocurre eso? Sobre todo en residencias de ancianos. Es por eso que tiene sentido que la mayor parte de los fallecidos que se quedan sin contar son ancianos. Así que vamos a hacer un par de ejemplos acerca de cuál podría ser el múltiplo real y qué proporción tiene que tener aquellos no contados para que el múltiplo sea menor o mayor. Bien, empecemos imaginando que el múltiplo es solo 2 veces más que la cifra oficial, es decir, que la mitad de los fallecidos no están contados oficialmente. ¿Cómo se hace esto? Bien, imaginemos que hay 1000 contados oficialmente, ¿cuántos tiene que haber fuera del sistema para que la proporción coincida con los datos de fallecidos reales del momo? Para que pase la proporción de fallecidos del 7,7% oficial al 3,9% es necesario que prácticamente no haya ninguno de menos de 65 años. Esto puede pasar, pero es poco probable. Ahora imaginemos que fuera por 3. En ese caso, solo haría falta que el 2% de los que quedan fuera del sistema fuera menos de 65 años, lo que es una proporción más realista. Estas hipótesis no están calculando el múltiplo exacto real, pero en cambio sí que te dice que hay un mínimo, porque si el múltiplo fuera menos de 2, habría varias incoherencias estadísticas, porque sería necesario que el número de fallecidos fuera del sistema de menos de 65 años fuera un número negativo para que la proporción que hemos visto y que es real según los fallecidos en el momo se mantuviera del 3,9%. Así que este ejercicio lo que me sirve es para deducir que el múltiplo de fallecidos real es al menos el doble. Pero hay formas de intentar estimar cuál puede ser el múltiplo real, si nos vamos a los datos por comunidad autónoma. En Castilla y León podríamos mirar el número de excesos de fallecidos por el gráfico
o por la tabla. Según la tabla, entre el 18 de marzo y el 7 de abril ha habido un exceso de 2.100 fallecidos, y lo podemos comparar con el número de fallecidos que lleva acumulado Castilla y León hasta el 7 de abril. Es decir, el exceso de fallecidos registrado en el Momo es 2,2 veces el número oficial de muertos por coronavirus. Pero este dato tiene trampa, porque si nos fijamos en la curva, vemos que al principio crece muy rápidamente, hasta el 25 de marzo, cuando se vuelve dentado, mientras las cifras oficiales hasta el 3 de abril siguieron creciendo fuertemente. Esta inconsistencia tiene una explicación muy sencilla, y es que el Momo se alimenta de 3.929 registros civiles, los cuales tardan días en ser actualizados, y dadas las circunstancias excepcionales, está tardando incluso más de lo normal, especialmente en aquellas comunidades autónomas más afectadas por esta epidemia. Para que no tengáis que simplemente creerme, he volcado los datos de nuevo a un Excel. ¡Novedad! La primera fila consiste en el número de fallecidos registrados oficialmente. La segunda fila es el estimado según el histórico de los últimos años. La tercera fila consiste en el total de excesos sobre el estimado y que por tanto lo podemos atribuir al coronavirus. La siguiente línea es el número de fallecidos oficialmente por coronavirus. El exceso de fallecidos cada día en el Momo lo podemos comparar con el número de fallecidos oficialmente por coronavirus en Castilla y León. La proporción entre el exceso de fallecidos según el Momo y los fallecidos según los datos oficiales recopilados por cada comunidad autónoma nos da un múltiplo. Este múltiplo nos dice cuántos fallecidos ha habido realmente por cada fallecido registrado oficialmente como coronavirus. Por ejemplo, si el 26 de marzo murieron 180 personas sobre unas 60 estimadas, significa que ese día murieron casi 120 personas más de lo normal, ya sean muertes reales causadas por el coronavirus o muertes indirectas, como por ejemplo gente que no ha podido recibir asistencia médica durante la crisis. Hablando en plata, de los 117 fallecidos que hubo de más el día 26 de marzo, solo 41 figuran como fallecidos por coronavirus en Castilla y León. Y por último, el múltiplo acumulado es ese mismo múltiplo, pero teniendo en cuenta todos los fallecidos desde el día 16 de marzo hasta el día en cuestión. Por ejemplo, el 26 de marzo hay un total de 720 comparado con los 159 registrados oficialmente en la comunidad. Eso hace que el múltiplo acumulado hasta el día 25 de marzo fuera de 3,8. Sí, sé que es complicado tanto número, así que mejor vamos a verlo en una gráfica que resulta mucho más sencillo. Estos son los mismos datos, pero en forma de gráfica. Así, la línea verde ofrece el número real de fallecidos según el registro, mientras que la línea azul ofrece el número de fallecidos oficiales por coronavirus en dicha comunidad, en este caso Castilla y León. He marcado con una línea amarilla hasta donde creo que están bien actualizados los datos del registro. En este caso, el 25 de marzo, porque el 26 baja el número de fallecidos, según el registro, lo cual no es consistente con el hecho de que siguiese subiendo el número de muertes durante la siguiente semana. Hasta ese día, el múltiplo acumulado era de 3,8. Es decir, hasta el 25 de marzo habían muerto 600 personas más de lo habitual en Castilla y León, pero el número de fallecidos oficiales por coronavirus era de solo 159, casi 4 veces menos. Os tengo que decir que no solamente está trabajando con Castilla y León, por ejemplo Castilla-La Mancha, la cual presenta una situación muy similar. Hasta el 26 de marzo tenemos datos fiables del registro, y a dicha fecha el múltiplo era de 3,8. En este caso la situación es muy similar en ambas comunidades autónomas, aunque las dos han sido afectadas más o menos en la misma medida. Sin embargo, la foto es muy distinta según la comunidad autónoma. Veamos otro ejemplo. Madrid. Según mis cálculos tenemos datos más o menos completos del registro hasta el 20 o 21 de marzo, cuando el múltiplo era de en torno a 2,6-2,7. El retraso del registro en Madrid es mucho más claro. Fijémonos que a partir del día 25 de marzo se registra menos exceso de muertos de los casos por coronavirus, lo cual solo tiene sentido porque van con retraso. A pesar de ello, el múltiplo es seguramente menor que las Castillas, de 2,7. Veamos ahora el caso de mi propia comunidad autónoma, Andalucía. En este caso seguramente tenemos datos más o menos completos del registro hasta el 26 o 27 de marzo, cuando el múltiplo era cerca de 2,6. Por último, veamos un caso muy particular, el de Cataluña. Cataluña es muy particular porque el número de fallecidos por habitante creció muy rápidamente, adelantando posiciones a otras comunidades autónomas. A pesar de que el conteo de casos de coronavirus en Cataluña
llegaron con más retraso que a otras partes de España. No solo eso, sino que además las condiciones de humedad y de temperaturas son mejores para protegerse contra el virus que otras comunidades autónomas. ¿Y por qué hablo de que ha sido tan sorprendente? Porque la curva de fallecidos oficiales del coronavirus encaja muy bien con los datos del registro. Puede ser que no sea la única que esté contando correctamente el número de fallecidos, pero únicamente he hecho este ejercicio con las 4 comunidades autónomas con más fallecidos, más la mía propia, que es Andalucía. Pues tanto Valencia como el País Vasco tienen más fallecidos que Andalucía, al menos sobre el papel, dado que lo mismo nos damos también una sorpresa al ver el múltiplo. Bueno, ¿y todo esto dónde nos deja? ¿Os acordáis de que analizando la composición de edad del exceso de muertos según el registro de fallecidos, para cuadrar con los datos oficiales de muertos por coronavirus tenía que ser de mínimo de un múltiplo de 2? Pues se ha resultado completamente consistente con mi cálculo del múltiplo estimado para toda España, que he estimado en 2,4. Cabe destacar que para todas las comunidades autónomas que no lo he calculado, he utilizado un múltiplo conservador de solo 2. Si utilizase uno superior como 3, tampoco cambiaría mucho la película. Que el múltiplo para España sea 2,4 significa que en vez de haber casi 16.000 muertos, realmente el número de exceso de muertos estimado hasta el día de hoy sea de 37.600. Por supuesto, este dato es una estimación, y el error que se me ocurre que pueda estar desvirtuando mis cálculos es que en las últimas 2 semanas haya mejorado la forma de contar los muertos fallecidos por coronavirus, y el múltiplo se haya ido estrechando. Si esto fuera así, lo mismo el múltiplo sería de solo 2 y el número de muertos totales cercano a 30.000. Tengo que volver a reiterar que este número de muertes no solamente puede ser por coronavirus, sino también muertes indirectas, como por ejemplo que alguien no haya ido al hospital teniendo una urgencia por miedo a infectarse, o que simplemente el sistema sanitario no tuviese recursos para atenderlo. Por otro lado, también hay menos fallecidos por otras causas, como por ejemplo menos accidentes de tráfico. Pero son números, en cualquier caso, que languidecen comparado con el impacto que ha tenido el coronavirus. Este número de fallecidos estimado implicaría un cambio en los fallecidos por habitante, sobre todo dejando a Cataluña por debajo de la media española, en vez de por encima, lo cual es consistente con la evolución esperada de la epidemia teniendo en cuenta que allí empezó más tarde, pues lo lógico es que tenga números similares a Valencia o Baleares. ¿Y cómo nos sitúa todo esto con respecto a otros países europeos? Para eso tenemos el Euromomo. Por desgracia, la información que ofrecen no está tan bien desglosada como la que ofrece el Momo español, y es que pueden estar sufriendo los mismos retrasos que los registros españoles. Aunque sí se puede observar que el exceso de fallecidos está superando con mucho las peores epidemias de gripe de los últimos 5 años, las cuales mataron más de 100.000 personas cada una de ellas. Así pareciera que muchos de ellos simplemente están una semana más atrasados que nosotros, salvo por el hecho de que el confinamiento lo hicieron casi al mismo tiempo que nosotros, lo que les debería ayudar para quedarse un escalón por debajo nuestra. Salvo quizás Reino Unido, que tuvieron la brillante idea de intentar no hacer un confinamiento. Vaya, menudo viaje hemos hecho. Quiero agradeceros si habéis acabado este viaje conmigo. Sé que puede ser muy denso a veces, pero también me quería asegurar de que entendéis que hay una base estadística detrás de lo que estoy diciendo. Si queréis saber más detalles sobre el tema, preguntadme libremente en los comentarios. Si el vídeo gusta y llega a mucha gente, me puedo lanzar a analizar en detalle las comunidades que me faltan. Por último, quiero daros las gracias por darle me gusta al vídeo y suscribiros a mi canal. Me estáis ayudando mucho en llegar a más gente y hacer crecer un canal pequeñito como este.